Buenos días. Vamos a comenzar con esta charla. Vamos a hablar sobre lo que es la salud mental en la empresa. Vamos a dividir esta charla en tres momentos. Primero vamos a ver o a analizar por qué la importancia de implementar esta norma. ¿Por qué en la empresa deberíamos de cuidar la salud mental de los trabajadores? Como la historia, ¿no? ¿Qué pasa en México? ¿Qué ha pasado en nuestras empresas en el que el trabajo ha sido muy exhaustivo? Vamos a ver algunos números de lo que significa el trabajo en México, de lo que son las vacaciones, de lo que son las horas de trabajo para los empleados y de lo que es la remuneración. En un segundo momento vamos a ver lo que son las obligaciones que vienen allí en la norma. Lo vamos a ir viendo punto por punto, aunque no entraremos como a profundidad en la norma porque sería como muy tardado. De todos modos, si alguien, ya sea de aquí del público o los que están viendo la transmisión por internet, tienen alguna pregunta, con gusto la podemos contestar o podemos ampliar un poco más en el punto en el que les interese. Y al final veremos como cuáles son las ganancias de la empresa, ¿no? Porque finalmente las normas oficiales mexicanas están hechas para algo. Y casi generalmente hasta ahora las que están o las que tenemos, que es hasta la norma 036, todas tienen una aplicabilidad en la empresa y todas buscan mantener a salvo ya sea al trabajador de sus mismos compañeros, que la relación sea saludable o incluso que las máquinas estén bien, con buen mantenimiento, que las instalaciones sean adecuadas para ese trabajo. Entonces, primero me presento, soy José Álvarez Ortiz, soy psicólogo. Vamos a hablar esto como parte de la charla de recursos humanos y también nos acompaña la maestra Mayra. ¿Sí gusta presentarse, maestra? Hola, muy buenos días, mi nombre es Mayra Cortés, también soy licenciada en psicología y maestra en administración de negocios y pertenecemos al Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado. Y pues es un gusto para nosotros estar el día de hoy con ustedes. Bienvenidos. Gracias, maestra. Bueno, pues si pudiera darnos una pequeña introducción de lo que se trata la charla en el cuidado de la salud de los empleados en las empresas aplicando la norma 035 con este primer momento que les mencionaba. Bueno, para empezar nuestra charla vamos a ver algunos números de cómo es el contexto hoy en día en nuestra República Mexicana para nosotros los colaboradores y los trabajadores. Si no están sentados, siéntense, porque vamos a descubrir algunas cosas que ya sabemos, pero me gustaría invitarlos a analizar qué es lo que puede estar percibiendo un trabajador, qué es lo que puede estar vivenciando ante estas cifras que les voy a presentar. ¿Sí? Algunos datos relevantes: la OCDE en el año 2017 nos dice que el mexicano trabaja promedio de 2.225 horas al año, lo que se traduce en 43 horas a la semana. Estas cifras están 480 horas por encima del promedio, ¿sí? Entonces, quiere decir que los mexicanos tenemos la jornada laboral más extensa del mundo, ¿vale? Esta es una cifra que, bueno, aquí tenemos esta tabla y estamos en la posición número 1 en comparación de países como Costa Rica, Grecia, Rusia, incluso Chile. Entonces, trabajamos mucho los mexicanos, somos muy trabajadores. Vamos a ver bajo qué contexto. Asimismo, la encuesta nacional de ocupación y empleo en el año 2019 nos revela que 10.3 millones de mexicanos trabajan más de 48 horas semanales. 5.2 millones laboran entre 9.8 y 11.2 horas diarias en promedio, tomando en consideración 5 días de trabajo. Y los otros 5.1 millones de personas laboran con más de 56 horas a la semana, es decir, 11.2 horas diarias. Y entonces la pregunta es, si esta es en la mayoría de nuestra población mexicana trabajadora, ¿en dónde pasa la mayor parte del tiempo un trabajador? Además de su casa. El trabajo, ciertamente, está promediado en 11 horas diarias de trabajo. La siguiente.
Entre otras cifras, pues Coparmex en el año 2018 nos advierte que en el país tenemos uno de los salarios más bajos del mundo, $142 en promedio frente a $335 mensuales en Latinoamérica. Todo ello se traduce en que la productividad de los mexicanos solamente está en un 20%, en una escala de 100, cuando debieran ser inclusive al revés. Si trabajamos más tiempo, más horas, a la semana le dedicamos muchísimas horas, pues nuestra productividad debería estar en un nivel más elevado. Y pues los estudios indican que solamente estamos en un 20% del 100% de productividad. Y las vacaciones. Vámonos de vacaciones, ¿no? Un trabajador mexicano solamente tiene 6 días hábiles como un mínimo de vacaciones al año. Sabemos que va incrementando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pero debe pasar casi 40 años trabajando para obtener los 30 días de países como Brasil. Aquí está la tabla, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador son 15 días, en Guatemala 15, en Honduras 10 y en México son 6 días de vacaciones al año que se van incrementando. La siguiente. Entonces, ¿cómo podrían imaginarse que es la salud ocupacional de los mexicanos ante este contexto que les estoy mencionando? Mucho trabajo, el salario no del todo muy bien remunerado, pocos días de vacaciones. ¿Será motivante realmente para el trabajador mexicano colaborar ante estas condiciones? ¿O qué sucede? Obviamente el gobierno, las empresas empezaron a dar cuenta que la mayor parte del tiempo los colaboradores, además de estar en su casa, la pasaban en el trabajo, y que también hubo un índice creciente de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el estrés. Y entonces empezaron a preocuparse porque las empresas también comenzaron a colaborar y a contribuir en hacer algo en pro de la salud del colaborador. Tenemos muchas normas que cuidan la salud física, ¿no? Por ejemplo, está la norma de salud, seguridad e higiene. Pero esta parte de la salud emocional del colaborador se había descuidado hasta que apareció la norma 035, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nos vamos a enfocar en el término de salud ocupacional, entendiéndolo como la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, previniendo las desviaciones de la salud, control de riesgos y adaptación del trabajo a la gente y la gente a sus puestos de trabajo. Así. Como les decía, afortunadamente nos empezamos a dar cuenta en nuestro país que era necesario hacer algo, que era necesario vigilar la salud de nuestros colaboradores, en parte por todas estas cifras que ya les presenté, en parte porque también al hacerlo las empresas van a desarrollarse, van a crecer y van a obtener beneficios de los cuales les voy a hablar más adelante. Pero bueno, aquí están estas cifras y esto no nos va a permitir mentir. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 75% de los mexicanos que trabajan presentan síndrome de el burnout o estrés laboral. México ocupa también el primer lugar de casos con este síndrome. México, solamente le sigue China y le sigue Estados Unidos. ¿Y qué creen? Pues el estrés laboral provoca el 25% de los 75,000 infartos al año que se registran en México. Entonces, ¿es importante o no es importante velar la salud emocional de los colaboradores? Cuando ya estamos viendo las repercusiones en el ámbito de la salud, en el ámbito inclusive familiar, porque el trabajador llega enojado a su casa, llega de malas, no quiere ver a sus hijos, ya estoy cansado, ya no me hablen, entre muchas otras situaciones. Entonces, todas estas cifras, todos estos datos tienen un impacto a nivel emocional de los colaboradores y también a nivel social y obviamente a nivel empresarial. A nivel empresarial, ¿qué pasa con las empresas cuando tenemos trabajadores así de estresados? ¿Sí? Pues tiene un impacto muy considerable.
¿Por qué? Porque al estar los trabajadores bajo este estrés tan fuerte, vamos a notar bajo desempeño de los colaboradores, vamos a notar también poco compromiso y poca fidelidad hacia la empresa, vamos a notar que tienen poca satisfacción y que hay una nula ciudadanía organizacional. Dicho de otra forma, no tienen puesta la camiseta en la empresa en la que están participando. ¿Sí? ¿Eso en qué se va a traducir? Pues que va a haber un impacto en la productividad, que no va a haber tanta adaptabilidad por parte de los colaboradores, obviamente en la calidad que se brinda en la empresa, en la innovación y en la satisfacción al cliente. Y obviamente todos estos indicadores pegan directamente sobre la empresa, en el sentido en el que no se permite la realización de objetivos de la organización, pega también en el valor económico agregado de la empresa, nos da también un impacto en la renovación de la organización y directamente en el crecimiento de la organización. Entonces, el que los colaboradores tengan satisfacción en el trabajo, que se pongan la camiseta en el puesto de trabajo en el que están ellos ejerciendo sus labores, va a pegar y va a tener una repercusión directa sobre el crecimiento de la organización. Bueno, y ante estos datos, lo interesante sería qué estamos haciendo. Generalmente, cuando sale una norma oficial mexicana, muchos pensamos que puede ser en beneficio del patrón o en beneficio de los empleados. Cuando salió la 035, todo el mundo dijo, hasta que por fin salió una norma para los empleados, ¿no? Me parece que si leemos las normas, todas las normas traen beneficios para ambos. No hay, o al menos las normas oficiales mexicanas, siempre buscan como prevenir aquello que, pues para no tener que corregir. Es mejor lo preventivo que el correctivo, ¿no? Entonces, si ya se había venido cuidando lo que era el manejo de maquinarias, la protección, la salud más bien como la productividad, pero no en el sentido psicológico, ¿no? Sino que los empleados no se enfermaran por lo que están haciendo en la empresa. Ahora viene esta norma y entonces impacta directamente, pero ya sobre el funcionamiento en el sentido humano. Por eso esta norma no la tienen que aplicar los seguristas o los encargados de vigilar las normas. Esta norma principalmente va en colaboración con los otros, ¿no? Con todo el personal de la empresa, pero principalmente va a recursos humanos. En los temas que hemos estado abordando sobre recursos humanos estos últimos meses, lo que les había comentado es que muchas veces en la empresa lo que se busca es evitar un puesto de trabajo, ¿no? Y entonces generalmente el primer puesto que se evita es recursos humanos, porque pensamos que nosotros lo podemos hacer. Y pues muchas veces sí, pero la importancia de recursos humanos es poder tener reducir nuestro nivel de rotación de la gente, porque es carísimo la rotación en la gente. Tener que capacitar, tener que estar, primero en la captación, luego en las entrevistas, en la capacitación, y para que cuando los capacitemos se nos vayan luego, tenemos que volver a empezar este proceso. Si empezamos a aplicar las normas, y sobre todo esta que viene como ya integrándose a las que ya estaban, nos vamos a dar cuenta que no solo hay beneficios para los trabajadores, que por supuesto que sí los hay, pero también los beneficios grandes vienen para la empresa. El cómo la aplicamos y el cómo nuestros trabajadores van a responder ante esto que le estamos dando, ¿no? Si un trabajador se siente parte de la empresa, se siente reconocido, siente que su trabajo está siendo valorado, difícilmente se va a ir. Tendremos un trabajador que estará comprometido con la empresa, que le echará ganas porque esta empresa crezca y que entonces las ganancias que tiene la empresa pues también puedan ser para él. Entonces, más o menos de esto viene la norma. Se publica el 23 de octubre del 2018. En 2018, del 23 de octubre del 2018 al 23 de octubre del 2019, se hizo como para el conocimiento de todas las empresas, para que lo leyeran, para que lo analizaran y vieran cómo se implementaba. A partir del 2019 se aplicó parcialmente, pero a partir ya de 2020, del 28 de octubre del 2020, esta norma se aplica obligatoriamente para todas las empresas en el país, tengan desde un solo trabajador hasta 5,000, 10,000, los que tengan. Por eso la importancia de esta norma.
Hay muchas normas que no aplican a empresas chiquitas, ¿no? A los que tienen pocos trabajadores. Esta norma sí aplica y hay que llevar el registro, hay que llevar nuestra carpeta de evidencias a partir de un solo trabajador que tengamos. Tendremos que hacer como los exámenes, las pruebas para detectar si estamos teniendo algún tipo de problemática en la empresa a nivel emocional y entonces poder atenderla. ¿Cuál es el objetivo de la norma? Bueno, así tal cual leído textualmente como viene publicada, dice que tiene el objetivo de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un entorno organizacional favorable? Porque si nos fijamos, es así como que lo que impacta luego en el objetivo, ¿no? Voy a tener un entorno organizacional favorable. ¿Pero qué es esto? Bueno, tenemos 6 puntos que podríamos analizar de esta palabrita. Lo primero sería el sentido de pertenencia. Y es que el trabajador se sienta parte de la empresa. Si tenemos un trabajador que está comprometido con la empresa, que tiene la camiseta puesta, los problemas de la empresa los va a hacer suyos. Y no es que el patrón le diga, es que fíjate que está pasando esto, ¿no? El mismo trabajador lo va a ver y entonces va a aportar de su capacidad o de lo que pueda hacer para que ese problema se pueda solucionar. Sobre todo eso lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Los trabajadores que se sienten parte de una empresa se sienten aludidos con lo que está pasando con la empresa. Algunos dicen, bueno, si quebra la empresa, pues como quiera yo voy y me busco trabajo en otro lado, ¿no? Entonces, tener un trabajador así no nos garantizaría mucho que nos vayan a echar la mano cuando el bote vaya en picada. Entonces, si el trabajador tiene un sentido de pertenencia, eso nos va a garantizar que ese trabajador va a estar con nosotros en las buenas y en las malas y va a aportar de sus capacidades, incluso aquello que no le obligue el reglamento del trabajo, para poder sacarnos adelante. La segunda es la formación. La formación va en el sentido de que se hagan las tareas de una manera adecuada. A veces decimos, bueno, voy a contratar a este trabajador para este puesto, ¿no? Pero muchas veces ni nosotros sabemos de qué se trata el puesto. Entonces, justamente en la capacitación de recursos humanos del mes de octubre, hablamos sobre esto, ¿no? Sobre el tener que ver cómo se hace la descripción de puesto para que el trabajador sepa qué es lo que tiene que hacer. Y después, que a pesar de que ese trabajador cumpla con todo el perfil que nosotros le estamos marcando, ahora lo capacitemos para que ese trabajador lo haga como se hace en nuestra empresa. Sí es cierto que cuando contratamos gente que está preparada para el cargo, ya no es necesario como llevarla de la mano, que vaya creciendo y que vaya conociendo el proceso. Sí es verdad que será nuestra obligación capacitar a ese empleado que ya sabe hacer ese trabajo para que lo haga tal cual como la empresa lo necesita. Y eso entra en la parte de formación. El tercero sería la definición precisa de las responsabilidades. ¿Qué te toca a ti en la empresa? Y no es como que tú eres esto y si no viene aquel, tú vas a hacer aquello. O bueno, si cuando te contratamos vas a ser el comodín, pues sabrás que eres el comodín, ¿no? Y si no vino tal puesto, pues te tocará hacerlo, y si no vino aquel, te tocará hacerlo, ¿no? Pero si hay una definición del puesto, entonces que el trabajador sepa exactamente qué es lo que le toca. No como así que ande adivinando, ¿no? Y que cuando hay un problema, es que eso te toca a ti. Bueno, ¿y lo tiene visto o lo tiene sabido desde que entró al trabajo? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Saber si exactamente conoce la definición precisa de sus responsabilidades dentro de la empresa. Tenemos una cuarta que es la participación proactiva y la comunicación. La participación proactiva va en el sentido de que no solo el trabajador haga lo que tiene que hacer, sino que lo haga en favor de la empresa. Porque hay una diferencia que podríamos ver entre el hacer lo que me toca y hacer lo que me toca para que la empresa le vaya bien, ¿no? Yo puedo hacer lo que me toca y hasta allí, no voy a hacer más, porque es lo que me toca y así marca mi puesto laboral, ¿no? Ahí dice mi descripción de puesto que solo hago esto.
Pero si es de manera proactiva, entonces me toca esto, pero puedo mejorar este proceso de esta manera que yo aprendí en otro lado, o que leí, o que me capacité. Y entonces puedo mejorar incluso aquello que se me está poniendo a hacer en la empresa por la misma experiencia que yo tengo. Entonces ya no solo hago aquello para lo que me están pagando y que me mandaron que iba a hacer, ¿no? Sino ahora busco de manera proactiva colaborar con la empresa para que esto sea de mejor manera. Tenemos una quinta, que es la distribución adecuada de cargas de trabajo. Es si tengo 5 trabajadores en un mismo puesto, que todos los trabajadores tengan la carga distribuida, ¿no? Y no que este sabe más, cárgale más. O este es más rezongón, cárgale menos, ¿no? Sería el decir, no, todos los que tengan este puesto de trabajo, y otra vez, la importancia de tener la descripción de puesto, nuestra hojita de descripción de puesto, nos garantiza ahorrarnos muchos problemas. Y una de ellas es que no carguemos de más a unos y dejemos más libres a otros, ¿no? Sino que digamos, a ver, esto te toca a ti, esto te toca a ti y esto te toca a ti. Y que cuando el otro voltee a ver lo que le toca hacer a su compañero, que no diga, ¿y por qué yo estoy haciendo más? Pero tampoco porque yo estoy haciendo menos, ¿no? Sino que esa carga esté distribuida equitativamente. Y la sexta es la evaluación y reconocimiento del desempeño. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Aquel empleado que se siente reconocido por su empresa o que se siente acogido por su empresa por lo que hizo durante el año, va a ser un empleado que va a entrar con ganas a trabajar en el siguiente año, ¿no? Porque se le reconoce, no se le regala, porque esto finalmente no es de, ay, el patrón fue bien buena onda y me regaló esta computadora de fin de año, ¿no? No, sino que es parte del reconocimiento que está en las políticas de la empresa. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre las políticas, pero cuando hablamos sobre las políticas, estamos diciendo la empresa sobre qué lineamiento se va a mover. Y entonces, si la empresa dice que cada mes se reconocerá al trabajador que no tuvo faltas, que siempre llegó temprano, que llegó bien bañadito y peinadito, no sé, lo que se ponga, al final el reconocimiento para aquellos que tuvieron a bien no solo presentarse bien, ¿no? Sino hacer algo más, cumplir con su trabajo, que sentirse reconocido por la empresa, eso les da un plus. Como esto del empleado del mes o el empleado del año, no sé, ¿no? Con los bonos que se llevan, creo que es importante. Incluso muchas empresas que quieren evitar la rotación de personal, lo que hacen es a veces, no sé, de regalo de fin de año, ¿no? En algunas que lo que hemos visto es, de fin de año te voy a dar, bueno, pues lo que te toca, ¿no? Lo que marca la Secretaría de Trabajo, que es pues tu aguinaldo, o lo que queda de la empresa en las políticas. Pero aparte, pues te voy a mandar los juguetes de los reyes de tu niña, ¿no? Y entonces, cuando el trabajador ve que la empresa se preocupa incluso por su familia, o un detallito para la esposa o para el esposo, ¿no? Entonces dice, como que aquí me conviene estar. Se siente reconocido porque ha hecho bien su trabajo y la empresa se está dando cuenta que está haciendo bien su trabajo. No se trata solo de que la empresa me tenga que comprar con regalitos, ¿no? Si quieren que yo siga trabajando con ellos. No, sino que yo estoy haciendo bien mi chamba y ustedes se están dando cuenta que yo estoy haciendo bien mi chamba. Sí. Si tienen preguntas pueden interrumpir en cualquier momento, para que vaya quedando más clara. Bueno, en otra definición es los factores de riesgo psicosocial. Los 3 factores que toma en cuenta la norma son, primero, el trastorno de ansiedad. Todos tenemos ansiedad. La ansiedad es parte de nuestra vida diaria. No podríamos hacer lo que hacemos durante todo el día si no tuviéramos un nivel de ansiedad necesario, ¿no? ¿Cómo nos tendríamos que levantar y decir, ay, mejor me quedo otros 10 minutos? No tengo como mucho que hacer. Pero si esta ansiedad ya salió de mi control, entonces no solo me va a hacer sentirme desesperado todo el día, ¿no? Sino que me va a causar problemas de salud. Porque, bueno, no sé quién haya sufrido trastorno de ansiedad aquí, pero si alguien lo ha sufrido, se dan cuenta de que ni siquiera se puede pensar bien en lo que uno está haciendo. Aunque sean trabajos que uno hace automáticamente, ¿no? A lo mejor, no sé, algo tan simple como manejar.
que lo hacemos, yo creo que la mayoría que lo manejamos, lo hacemos muy automáticamente. Pero cuando tenemos un trastorno de ansiedad, de verdad que incluso el semáforo se nos pone verde cuando está en rojo, ¿no? O sea, realmente nos puede llevar a un riesgo bastante alto cuando ya esta ansiedad no es controlada, cuando se convierte en un trastorno. Entonces, por eso esta norma lo que busca es tener controlado la ansiedad, como para abonar a la norma de seguridad e higiene, en el que dice los trabajadores tienen que estar capacitados para manejar cierta maquinaria, ¿no? Y a lo mejor el trabajador sí está capacitado para manejar cierta maquinaria, a lo mejor la maquinaria sí tiene lo suficiente para funcionar bien, a lo mejor están todas las condiciones dadas. Lo que no está dado es que el trabajador esté en un óptimo estado mental, porque ya sabe que el patrón al ratito o su encargado inmediato va a llegar y algo va a hacer, ¿no? Ayer en la tarde me dijo que si no hacía esto y no alcancé a hacerlo, y entonces ¿qué voy a hacer? Y por estar esperando a ver qué pasa, sucede un accidente, ¿no? No es que hayamos faltado a la norma de seguridad o de higiene, pero no estamos cuidando la ansiedad del trabajador. El segundo es los trastornos no orgánicos del ciclo de sueño. Con estos estamos hablando ya sea del insomnio o sea de la hipersomnia. Quien sufre insomnio sabe lo difícil que es pasar una noche dando vueltas, ¿no? Y entonces, si pasó toda la noche dando vueltas, seguramente no está descansado para llegar al otro día a trabajar. Y si al otro día en la mañana ya le dio sueño, que es lo que siempre pasa, ¿no? Tienes una noche de insomnio y a las 6 de la mañana te da sueño y todo el día andas con sueño, es más propenso o es más factible a que tengas un accidente en el trabajo. Del otro lado igual, ¿no? Si tienes una hipersomnia que todo el día tienes sueño, aunque hayas dormido toda la noche, igualmente es un riesgo de salud que podemos tener. Entonces, por eso una de las cosas que cuides, pues vamos a cuidar esos trastornos del sueño. Y un tercero es el trastorno de estrés grave y de adaptación, lo que conocemos como el burnout, ¿no? Que llega un momento en el que igual como la ansiedad, también el estrés es necesario para poder hacer las cosas durante el día, para exigirnos, para poder movernos. Pero cuando se convierte en un trastorno, ya no nos deja funcionar de una manera adecuada. Y entonces, con las evaluaciones que la norma nos da para aplicar a nuestro personal, podremos detectar, a ver, con mi personal está pasando esto, ¿no? Y la misma norma nos dice qué hacer cuando detectamos cualquiera de esto en los trabajadores. ¿Por qué? Porque nos protege como empresa de tener algún accidente por no tener cuidado esto, y protege al trabajador para que entonces él también pueda trabajar de una manera más segura, y que entonces si trabaja de una manera más segura pueda incluso rendir mucho más de lo que nos puede dar en la empresa. Bueno, y entonces aquí vamos a tener otra. No tenemos otra. ¿Cuál otra se me olvidó? Es que hay una tercera que también es importante. No, sí son todas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a empezar ahorita con las obligaciones del patrón, y vamos a tratarlas de ir profundizando en cuanto podamos. Si alguien quiere que profundicemos más en alguna, o que quieran saber cómo es que se aplica la norma en alguna específicamente, nos puede preguntar sin problema. Igual, si alguien pregunta por internet, les encargamos, por favor. Bueno, pues entonces vamos a pasar a revisar las obligaciones del patrón. Como bien decíamos, esta norma es aplicada a todas las empresas en nuestro país, sea que tengan un trabajador, sea que tengan 16, 50, 5,000, 8,000, el número de trabajadores que tengan, las empresas ya están obligadas a la aplicación de esta norma. Y pues en ese sentido, la verdad es que es algo muy padre, porque en mi caso, por ejemplo, como consultora, anteriormente tocaba convencer a las empresas de, mira, ¿por qué no inviertes en capacitación, en la salud de tus colaboradores? Vas a tener mayor productividad, vas a tener mejor desempeño, vas a tener un impacto positivo en tu empresa, vas a poder crecer. Como que lo pensaban, decían, bueno, yo cumplo con esto que debo de cumplir y nada más, ¿no?
y ahora resulta que ya está la norma, entonces ya es obligatorio que se fijen en todas estas cuestiones de las cuales les vamos a hablar ahorita, que las lleven a cabo y que las ejecuten. En primera instancia, porque las multas son, bueno, van de 50 UMAS hasta 200, que se traduce más o menos en 50,000 pesos a 500,000 pesos por trabajador por inciso de la norma incumplida. Entonces, imagínense una empresa que tiene 8,000 colaboradores e incumple en un solo colaborador en varias de estas obligaciones que les vamos a decir, cuánto va a tener que pagar esa empresa de multa. Entonces, aparte de que va a tener un impacto en el crecimiento de la empresa, en la salud del colaborador, pues es mejor invertir en ahorita cumplir todas estas normas que nos rige todas estas obligaciones que nos rigen la norma, a que después venga una sanción económica muy elevada, ¿sí? Y bueno, la primera obligación para el patrón que nos marca la norma es que debemos de tener por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales. Esa política tiene que estar por escrita y tiene que ser implementada. Y no solo eso, se tiene que mantener y se tiene que difundir entre todos los colaboradores del centro de trabajo, entendiendo el centro de trabajo el lugar donde realizan su trabajo las diferentes personas de la empresa. Puede ser una sola razón social, pero que tenga diferentes centros de trabajo, diferentes lugares en donde colaboran sus trabajadores. La siguiente. Esta política de la que les estoy hablando debe de contemplar cómo vamos a prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, cómo vamos a prevenir la violencia laboral en los centros de trabajo y cómo vamos a promocionar el que exista un entorno organizacional favorable, del cual ya les hablaba José. ¿Sí? Todas las empresas entonces tengan de 1 al número definido de trabajadores, tienen que tener esta política de prevención de riesgos psicosociales en donde establezcan estas estrategias que cumplan con estos 3 lineamientos. Y no solamente tiene que estar por escrito, es importante en esta norma, todo lo que se haga tiene que ir documentado, por escrito, con fotografías, con trípticos, con todo lo que nosotros utilicemos para llevar a cabo la norma, tiene que estar documentado. Y entonces tenemos que dar también a conocer a todos los colaboradores de nuestra empresa cuál va a ser nuestra política de riesgos psicosociales que vamos a implementar, la existencia de esta norma, en qué les beneficia y en qué ellos también deben de contribuir para la aplicación de la misma, que vamos a revisar más adelante ese tema. Aquí en esto que mencionas, el primer punto, la política, hay algunas empresas que tienen una sola razón social, pero que tienen muchos puestos de trabajo. Entonces, una de las dudas, o generalmente que hay, es, ¿lo aplico por razón social o lo aplico por centro de trabajo? Y ahí se divide entonces, ¿no? La política de prevención de riesgos psicosociales es por razón social. O sea, una empresa que tenga 5, 6, 10, 50 centros de trabajo, solo podría tener una política de aplicación de la prevención de riesgos psicosociales. Pero la aplicación de la norma sí se hace por centro de trabajo. O sea, esas evidencias de las que habla la maestra Mayra tienen que estar por centro de trabajo. Y entonces cada centro de trabajo tiene que tener su propia evaluación, su propio diagnóstico y su propia manera de intervenir, porque es diferente, aunque estén dentro de Morelia las 2 o 3 o 5 sucursales, es diferente el personal que tenemos en cada uno de ellos. Entonces la problemática no va a ser la misma. Por eso, como política podemos tener una sola por razón social, pero al momento de implementar la norma, tiene que estar centro por centro. Sí. No sé, en el caso, por ejemplo, de las farmacias, ¿no? Si aquí solo trabajan 3 y allá trabajan 8, cada una de esas normas tendrán que tener, la de 3 tendrá que tener su propia carpeta de evidencias, que es importante ahí también, aparte de lo que menciona la maestra, es que los documentos de cuando se den capacitaciones, cuando se den entrevistas, cuando se den incluso permisos, tienen que ir firmados con puño y letra del trabajador. Como por prevención, ya veremos más adelante algunas sanciones que hay,
Pero, como adelantando, ¿no? Si un trabajador presenta una queja ante la empresa y entonces llega una revisión, si en mis papeles yo tengo que di una capacitación para que se evitara tal accidente y él no la hizo y él tuvo el accidente, entonces eso nos ayudaría a nosotros, ¿no? Porque no está con su puño y letra su nombre, ¿no? Contrario a si estuviera. Entonces, por eso no se trata de tener una lista de imprimir la lista de trabajadores y le pongo si vino, ¿no? Ahí está sentado, ahí está. No. Se pone una hoja en la entrada y entonces se dice tu nombre, tu puesto y tu firma. Porque esa será una evidencia que tendremos que guardar en nuestra carpeta para poder demostrar que estamos aplicando la norma de manera adecuada. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al segundo punto. ¿Iba a agregar algo? No. El segundo punto dice que es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. La norma marca que se hace, bueno, de hecho la norma trae dos cuestionarios, el cuestionario 2 y el cuestionario 3. El cuestionario 2 se aplica de 16 a 50 trabajadores y es un cuestionario de 46 preguntas. Si tenemos menos trabajadores en nuestra empresa, no nos obliga. Sin embargo, es recomendable que apliquemos igual este cuestionario para saber a qué están expuestos nuestros trabajadores y entonces cuando implementemos una política de cuidado de los riesgos psicosociales, podamos implementarla de acuerdo a la necesidad que tiene el centro de trabajo. Y aparte podremos tener otro respaldo de que tenemos nuestra evaluación que es del centro. Pero en general la evaluación número 2 solo aplica o sería obligatoria para las empresas que tengan entre 16 y 50 trabajadores para que puedan identificar esos factores de riesgo psicosocial que les hablaba en la definición. Bueno, ¿qué se deben de identificar? Primero, las condiciones en el ambiente de trabajo. Que si el trabajador tiene suficiente luz en el lugar donde está, que si tiene suficiente ventilación, que si no tiene mucho ruido que lo aturda todo el día, ¿no? Eso evalúa la norma. Que el ambiente en donde está trabajando el colaborador sea el adecuado para que pueda desarrollar las funciones para lo que lo tenemos ahí en la empresa. La segunda sería las cargas de trabajo. Lo que les comentaba hace ratito, que la carga de trabajo que hay en la empresa sea equitativa para todos los colaboradores. Y no que a algunos se le cargue más y a alguno menos, ¿no? O sabe mucho y no dice nada, pues encárgale, ¿no? Aquel no sabe mucho, entonces para evitarnos broncas, pues mejor no le encargues. Y cuando tendría que ser, pues si no sabe mucho, capacítalo, ¿no? Para que no sobrecargues al que sabe. La tercera sería la falta de control sobre el trabajo. Esto nos pasa sobre todo cuando no tenemos una descripción de puesto. Nuestra hoja de descripción de puesto nos garantiza que el trabajador va a saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Si no lo tenemos, podríamos tener esta falta de control sobre el trabajo. Porque entonces el trabajador piensa que eso no le tocaba y el patrón piensa que eso sí le tocaba, ¿no? Y entonces al final no se hizo y generalmente pues va a ser culpa del trabajador. Porque es difícil que el patrón acepte y diga, no, yo sí me equivoqué, ¿no? Pero sí, pero de todos modos no se hizo. O sea, ya el problema no es quién tuvo la culpa, el problema es que no se hizo y eso impacta directamente en la economía de la empresa. Por eso es importante que cada quien sepa lo que tiene que hacer. La otra es la jornada de trabajo y la rotación de turnos que establece la Ley Federal del Trabajo. Cuando se van a rotar los turnos, es importante, por ejemplo, cuando son nocturnos, que haya una rotación y que el trabajador conozca esa rotación. Porque muchas veces tenemos trabajadores que están en el turno de la noche y entonces jamás los movemos de ahí, ¿no? Y aunque digamos, pues tiene todo el día para descansar, sí, pero no, porque finalmente la norma en el segundo punto marcaba cuidar los ciclos del sueño. Y el ciclo natural del sueño es dormir durante la noche y trabajar en el día, porque durante la noche es cuando tenemos una regeneración celular en el cuerpo. Y entonces si mantenemos a ese trabajador siempre trabajando en la noche, siempre en la noche, va a llegar un momento en el que va a impactar directamente en su salud, porque no está habiendo esta regeneración que generalmente el cuerpo por naturaleza nos permite en la noche. No cuidamos la higiene del sueño.
Entonces, igual los que trabajan en la mañana o trabajan en la tarde, deberían de tener todos una rotación que sea equitativa, pero que todos la conozcan. A lo mejor que tengamos nuestro rol de turnos, ¿no? Y que diga, te toca este lunes en la mañana, el siguiente lunes en la tarde, el otro lunes en la mañana y el otro lunes en la noche, ¿no? Pero que los trabajadores tengan claro cuándo va a ser su trabajo para que ellos mismos puedan hacer planeaciones con su tiempo libre. Y entonces puedan decir, pues entonces este día trabajo en la mañana, puedo ir a visitar a mi compadre en la tarde, ¿no? Y no decir, ¿y cuándo me va a tocar? Es que no sé cuándo puedo ir a tal lado. O me invitan a una fiesta, pero no sé si me toca trabajar en la mañana o en la tarde. Entonces por eso es importante que el trabajador tenga claro cómo están esos turnos y esa distribución. Y que no siempre le toque como el mismo, ¿no? Sobre todo los de la noche. Yo creo que los de la mañana y los de la tarde poquito se podrían compensar más. Pero el de la noche sí no es recomendable, porque ese sí va a impactar directamente en la salud del trabajador, en la salud física. El otro es el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. El liderazgo negativo siempre lo vamos a entender como el que ejerce, el que es nuestro encargado directo sobre los trabajadores. Porque finalmente es el que está encargado de decirnos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Él es el encargado al final de que los objetivos de la empresa se cumplan. Pero cuando no se hace de una manera adecuada, esto puede traer muchas repercusiones en el empleado. El miedo a que me vayan a correr, el que me digan, si quieres hacerlo, si no, no lo hagas, no. Al fin que ahorita hay muchos que están buscando trabajo. Eso ya empieza como un liderazgo negativo. Porque no se trata de amenazar, ¿no? Se trata de que yo ya sé cuál es mi trabajo y que si la empresa necesita algo extra en este momento, me lo pueda pedir, y si yo tengo la camiseta bien puesta, lo voy a poder hacer sin ningún problema. Pero que ese liderazgo pueda ser efectivo y no negativo. Y el otro es en la relación de compañeros. Que a lo mejor siempre tenemos un compañero que se la pasa poniendo apodos a todos, que se la pasa molestando, que se la pasa comiéndose la comida de los demás, ¿no? Entonces es importante también ahí identificar como ese compañero que tiene una relación tóxica y poder solucionarlo. Porque finalmente la norma no dice, pues identifícalo para que lo corras, ¿no? No, la norma dice, identifícalo y busca las maneras adecuadas para poder solucionar eso. Si un trabajador nos está haciendo problemas con todos los demás, bueno, se le llama y entonces dice, fíjate que hemos visto que está pasando esto. Entonces te pedimos pues que busques ayuda para que puedas solucionar los conflictos que tú traigas de tu casa, ¿no? Para que no vengan a impactar directamente en la empresa. Y si estamos haciendo eso, la norma también nos dice que tenemos que llevar un registro de que hicimos eso. Se le llamó al empleado y se le pidió que buscara ayuda psicológica, ¿no? Para que pueda solucionar sus problemas existenciales y no venga a descargarlos aquí con sus compañeros en la empresa. Y el trabajador entonces, cuando vaya a buscar esta ayuda, tendrá que traernos de regreso una hoja en donde diga, bueno, si lo mandamos al seguro, por ejemplo, el psicólogo del seguro nos tendría que referir una hoja en la que diga, el trabajador está siendo atendido sobre esta problemática. No que nos digan de qué lo va a atender, ¿no? Pero que el psicólogo nos diga que está siendo atendido. Si es de manera externa, es igual. Quien lo esté atendiendo nos tendrá que dirigir a la empresa un escrito en el que los diga, lo voy a ver una vez por semana, no sé, 1 hora o 2 horas a la semana, y vamos a empezar a trabajar la problemática que la empresa necesita, ¿no? Pero entonces, por eso es importante identificar, porque algunas veces será obligación de la empresa atender ciertas cosas, pero algunas veces solo será obligatorio detectarlas, y si no es como una responsabilidad directa de la empresa, de todos modos sí tendremos solo la obligación de decirle, por favor atiende eso. Y si te estoy pidiendo que lo atiendas, entonces tú me tendrás que comprobar que sí lo estás atendiendo, ¿no? Porque entonces eso impacta directamente en nuestro ambiente favorable que estábamos hablando al inicio. Después tenemos el último, que es la violencia laboral, que es acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Va muy pegado con el punto que estábamos viendo antes. ¿Hasta dónde el trabajador se siente a gusto trabajando en donde está? Haciendo lo que tiene que hacer. O está temeroso,
de que lo que haga va a estar mal, que le van a decir, lo pueden correr, la siguiente quincena ya no lo van a llamar. Entonces, el trabajador tiene que tener como esa certeza, ¿no? De qué está pasando, y muchas veces esto viene pues del liderazgo que tenemos arriba, que es que tenemos un liderazgo tóxico, un liderazgo insano. Y que entonces, si los trabajadores en los instrumentos que estamos aplicando nos dicen que ese liderazgo que tenemos sobre nosotros es insano, la empresa tendrá que tomar cartas en el asunto para poder como solucionar esa relación entre trabajador y encargado directo. Entonces, algunas de las empresas, de las preguntas dentro del cuestionario, dirá en el de me siento cómodo en la forma en cómo se dirigen a mí cuando necesito hacer algo, ¿no? Algo así dice. Pero el mismo cuestionario evalúa eso directamente en el trabajador. Y si 5, 6, 7 trabajadores coinciden en lo mismo, en que este encargado directo los está acosando, le está haciendo un maltrato psicológico, entonces también no se trata de que te quitamos y ponemos a alguien que sepa, no, sino de la empresa cómo va a capacitar a la persona que tiene como encargada de cumplir sus objetivos. Por eso es importante saberlo. Bueno, en este último punto nada más agregar, me gustaría hacer esa anotación. En esta norma el acoso sexual no se considera, porque está como considerado en la violencia laboral acoso, y luego podemos pensar, bueno, el acoso sexual entra dentro de esta parte, eso ya se tipifica como delito, y entonces ya son otras instancias las que abordan el acoso sexual dentro del trabajo. ¿Sí? Es acoso psicológico en el que hace hincapié en la norma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Un comentario? Facebook nos comenta Patricia Vieira que quién supervisa que se aplique la norma. La Secretaría del Trabajo, las personas que están certificadas para hacer esa supervisión. Es la Secretaría del Trabajo quien impone las multas, quien supervisa. Bueno, de inicio, quien supervisa que se cumpla la norma es la propia empresa. O sea, la empresa es la que está encargada de implementar la norma, ya sea de aplicarla a ellos, que la hayan estudiado muy bien su departamento de recursos humanos y que la apliquen, o que traigan una consultoría externa para poder hacer la evaluación y poder hacer la implementación. Y quien revisa que la norma se esté aplicando en la empresa es un encargado de la empresa, que en el caso, por ejemplo, de que se lleve una consultoría, el consultor le va a decir, mira, así vas a evaluar este punto, así vas a evaluar este punto, así vas a evaluar este punto, ¿no? Y entonces, este encargado de supervisar que se esté llevando a cabo la norma tendrá que llevar el folder de evidencias donde se dice cómo la estamos cumpliendo. Ya en una revisión más formal, entonces vendrá la Secretaría de Trabajo a ver si la estamos aplicando. Pero cuando la Secretaría de Trabajo llega con nosotros tendremos que presentarle la carpeta de evidencias que sí se está trabajando sobre la norma. Y entonces, tal día hubo esta capacitación, tal día hubo esta comida con los trabajadores y sus familias, tal día hubo todas las cosas, ¿no? Porque más adelante viene un punto en el que se ve eso, ¿no? La empresa tiene que cuidar como la relación familia-trabajo. Y entonces, si la empresa dice, bueno, en Navidad vamos a hacer una cena navideña para las familias y los trabajadores y puedan convivir, entonces incluso esa cena tendrá que estar documentada en el folder de evidencias, porque es un punto que la Secretaría de Trabajo va a revisar. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente obligación. ¿No hay otra pregunta, perdón? La siguiente obligación patronal es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, lo que hablábamos hace un momento, pero además se tiene que evaluar el entorno organizacional en centros de trabajo donde tengan más de 50 trabajadores. ¿Sí? O sea, si tu empresa tiene más de 50 trabajadores, tienes que hacer la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pero también tienes que evaluar el entorno organizacional. Se puede entender entonces la evaluación del entorno organizacional ya a nivel macro. Y entonces, cuando hablamos del entorno organizacional a nivel macroorganizacional, vamos a revisar cuestiones que ya tienen que ver también con la estructura, con la administración de la misma empresa. Y se tiene que tomar en cuenta el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa,
que exista una adecuada formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Muchas veces se contrata, supongamos, a un ingeniero para un determinado puesto. Obviamente, si la empresa tiene ya definida su proceso de reclutamiento y selección, hace todas las evaluaciones correspondientes, pero en cada empresa hay, por ejemplo, determinadas plataformas, determinados programas que solamente esa empresa maneja. Y hay en algunas empresas en que pasan de liso el explicarle a la persona que acaban de contratar cómo tiene que hacer el uso de todas esas plataformas, de todos esos programas para poder llevar bien su trabajo. Pero ya es un ingeniero, ya lo contraté, sí, pero esa persona no sabe en específico los programas, las plataformas que tú utilizas, ¿no? Y de repente soltarlo hacia la deriva sin una capacitación previa, pues es muy frustrante, es muy desgastante para el trabajador y va a impactar también en que puede cometer algún error que pues obviamente tenga un impacto sobre la empresa. Entonces se tiene que tener formación de un inicio para que el colaborador pueda hacer bien su trabajo y también formación para que constantemente se esté desarrollando, constantemente se esté capacitando. Si hay un ascenso, pues qué nuevas herramientas necesita adquirir en el puesto de trabajo, etcétera, etcétera. La definición precisa de responsabilidades para los trabajadores. Este es un punto bien importante y que genera muchos conflictos dentro de las empresas. Muchas veces el trabajador, más bien el patrón, sabe lo que espera del trabajador y el trabajador tiene otra idea totalmente diferente, ¿no? Y después el patrón regaña, reprende o le llama la atención al trabajador: es que no cumpliste con esto, cuando quizás el trabajador ni siquiera estaba informado que eso era parte de sus responsabilidades. Entonces desde ahí hay que empezar a trabajar la comunicación entre el patrón y el trabajador para que exista una congruencia entre las expectativas de ambos y que exista la claridad de lo que cada trabajador debe de hacer dentro de su puesto de trabajo, qué es su responsabilidad, qué no es su responsabilidad, qué se espera de él, qué no se espera. Y bajo esa claridad, entonces sí poder ya determinar si hubo algún incumplimiento de esas responsabilidades o si se cumplieron satisfactoriamente y amerita pues también un incentivo. También vamos a través de este estudio de la organización como un todo, vamos a ver qué tanta participación proactiva y comunicación hay entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Esta parte también es bien importante. Para que pueda existir un cambio dentro de la organización, es sumamente indispensable que las cabezas de la organización quieran realizar ese cambio, que quieran impactar positivamente dentro de la empresa. ¿Sí? Tenemos que ser congruentes con lo que estamos tratando de transmitir a los colaboradores, ¿no? Y si decimos, bueno, tú tienes que transmitir atención al cliente ideal, ¿no? Tienes que ser amable, tienes que ser sonriente, tienes que dar un trato cálido, pero el jefe, el superior, llega y buenas tardes, o ni siquiera las buenas tardes, ahí no tiene esa calidez, entonces está siendo incongruente con lo que se le está pidiendo al colaborador. Y difícilmente los colaboradores van a aceptar eso que se les está pidiendo cuando no hay un ejemplo íntegro a seguir. Entonces hay que fomentar esa participación proactiva y esa comunicación entre patrón y colaboradores, ¿sí? Esa comunicación descendente entre el patrón y sus colaboradores, y que también los colaboradores se sientan con esa confianza de poder comunicarse hacia arriba, hacia sus patrones, y de igual forma entre sus iguales, la comunicación de manera horizontal. También vamos a vigilar, como ya le decía José, una adecuada distribución de las cargas de trabajo. Esto tiene también mucho que ver con el diseño de puestos. Desde el momento en que la empresa está haciendo su manual de puestos, tiene que vigilar que el puesto está diseñado con la carga suficiente de trabajo, no más, no menos, y que la persona que lo va a ocupar sea una persona idónea para ocupar o para poder desempeñar esa carga de trabajo. ¿Vale? Y la evaluación y reconocimiento de desempeño también, bueno, punto muy importante. Entonces, como pueden observar, todo el estudio del entorno organizacional
no es otra cosa más que la aplicación de todos los procesos básicos de recursos humanos que una empresa debería tener y que muchas veces se pasa de liso, sobre todo en las empresas familiares, en donde empezamos, bueno, con una empresa pequeña y después esa empresa va creciendo, y entonces resulta que lo que habitualmente hacía el tío, el suegro, el cuñado, pues ahora tengo que contratar a mucha más gente, pero no es mi familiar, entonces ¿cómo le explico todo esto que se tiene que hacer dentro de esta empresa? Y entonces los patrones empiezan a perderse porque no hay esa estructura. Entonces, aunque sea una empresa familiar, desde el comienzo hay que buscar darle la estructura administrativa para que pueda ir creciendo en orden, para que sus recursos humanos, sus recursos mercadológicos, también materiales, todos los recursos con lo que cuenta la empresa, vayan creciendo de manera escalonada y ordenada. Entonces, la aplicación de todos estos procesos, desde tener un manual de puestos, tener un proceso adecuado de reclutamiento y selección, hacer una adecuada capacitación a los colaboradores, el hacer una adecuada también evaluación del desempeño de nuestros colaboradores y con ellos poderlos reconocer y que exista un plan de desarrollo dentro del trabajo, todos esos recursos humanos y la implementación de ello nos va a llevar al cumplimiento de todas estas normas y todo esto que nos indica en torno al entorno macro de la organización. Sí, aquí la comunicación, como menciona la maestra Mayra, es muy importante porque si bien es cierto, la comunicación es básica en las labores que tenga que haber en la empresa, tendríamos que estar como sabidos con quién tenemos que dirigirnos para ciertas cosas. Que la empresa, en las políticas que tiene la empresa, diga, cuando vas a faltar, con que le mandes un WhatsApp a tal, se considera válido como justificante para la empresa, ¿no? O tienes que llamar a tal, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es, como no tengo claro ni siquiera con quién me tengo que comunicar cuando sucede algo, entonces se lo mando a mi compañero de trabajo, ¿no? Oye, avisa que por favor me amanecí medio enfermo y no puedo ir, ¿no? Cuando realmente ese no es el medio de comunicación para estos asuntos. Entonces, en la política de la empresa es importante que podamos poner en claro, este puesto de trabajo se tiene que comunicar con este jefe ante ciertas características y la manera de hacerlo tendrá que ser por WhatsApp, por correo, por llamada, pero como lo establezca. Pero es necesario o importante que lo tengamos por escrito hacia quién tenemos que dirigirnos, para que no sea como ¿es que quién le avisaste? No, yo sí le avisé a su esposa. Bueno, pero pues, la esposa no está aquí, ¿no? Entonces ahí hay que tener claro como hacia dónde va la comunicación en los puestos de trabajo. El cuarto punto es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable y atender las prácticas opuestas, así como los actos de violencia laboral. Si ya tenemos nuestra evaluación, ya sea del cuestionario 12 o del cuestionario 3, dependiendo del número de trabajadores que tengamos, la implementación de las medidas de acuerdo a lo que nos haya salido en naranja o en rojo, será por empresa. No podemos decir, hay algunas consultorías que ahorita lo que están haciendo es, te vendo el folder de evidencias, ¿no? Y entonces, mira, cuando llegue a la secretaría tú le presentas esto. Pero cuando la secretaría llega y revisa, se dan cuenta que ni siquiera tienen la más mínima idea de cómo funciona ese folder. Porque no hay una capacitación, no se hizo una evaluación en este entorno de trabajo, y entonces a lo mejor dice, pusimos un buzón de sugerencias y de quejas, ¿no? Pero en el cuestionario ni siquiera existe que hay problema con las quejas o sugerencias porque son atendidas adecuadamente por el trabajo, por el patrón. Entonces, ¿para qué crees un buzón que no era necesario o que no salió como naranja o como rojo en los cuestionarios? Por eso es importante que las evidencias, o que el cumplimiento de la norma se haga de acuerdo a una evaluación que se hace por medio de estos cuestionarios. Esa sería la primera parte fundamental para aplicar la norma. Primero, sensibilizar a los trabajadores. Porque si yo llego y aplico los cuestionarios, entonces contéstenme esto, ¿no? ¿Y para qué lo quieren? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué me quieren correr? ¿Quieren esto? No. Entonces empiezan todas las ideas acá en la cabeza. Y entonces a lo mejor por miedo voy a decir que todo está bien.
Y finalmente la norma no se trata de miedo, ¿no? Sino de sensibilización y de concientizarnos qué está pasando en mi empresa realmente para poder poner cartas en el asunto en eso que está pasando y que entonces mi productividad pueda salir, que mi gente esté mejor capacitada, que se sientan más contentos en el centro de trabajo y entonces la misión y la visión de la empresa se pueda cumplir con sus objetivos que tiene. ¿Sí me explico? Entonces es completamente indispensable que vayamos, se sensibilice a los trabajadores, se les explique de qué se trata la norma, se haga la aplicación de los cuestionarios dependiendo de la empresa, ya sea el 3 o el 2 o el 3. Y después de analizar esos resultados, entonces sí, con este punto, adoptar las medidas necesarias para atacar la problemática que este centro de trabajo tiene. No que el vecino, sino este centro de trabajo específicamente, ¿qué necesita que adoptemos? Si mi centro de trabajo todo sale verde, ¿para qué voy a pagar una consultoría que me vaya a aplicar toda la norma, no? Si el centro de trabajo está funcionando como bien, de acuerdo al cuestionario. Pero a lo mejor en este trabajo, en este centro lo que falla es la capacitación. Bueno, entonces vamos sobre la capacitación, vamos a implementar lo que nos manda sobre la capacitación, o el liderazgo, o la relación empresa-familia. Pero eso solo lo vamos a saber una vez que hagamos la aplicación del cuestionario y saquemos los resultados. Bueno, eso es lo que... Otra obligación que tienen todos los patrones es identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Por ejemplo, en los momentos de sismo, que la gente está trabajando, puede venir posteriormente estrés postraumático y obliga a la norma a que el patrón los identifique y los canalice a atención psicológica. Este punto es bien importante porque puede ser, por ejemplo, no queremos, ¿verdad?, pero que algún trabajador haya sufrido algún secuestro fuera de sus horas de trabajo, fuera de su zona de trabajo. Sin embargo, la norma obliga a que el patrón identifique a aquellos trabajadores que puedan tener estrés postraumático por alguna situación. La misma norma nos marca un cuestionario que se puede aplicar a todos los colaboradores y ese cuestionario nos permite identificar quién está padeciendo esta problemática. Y entonces, una vez identificados esos colaboradores, el patrón deberá mandar al colaborador a atención psicológica, ya sea a través del Seguro Social, alguna instancia gubernamental o de atención privada. Y ya el profesional definirá qué tratamiento, qué duración tiene que llevar esa persona en particular de acuerdo pues, a las necesidades del mismo, obviamente. Entonces, aquí sí no importa que tengas de 1 a 8,000 colaboradores, es obligación identificar quién puede estar padeciendo estrés postraumático. No obliga como tal la aplicación de este cuestionario que les menciono para evaluarlo, pero es muy recomendable hacerlo, porque si tú estás al frente de tu empresa, bueno, tienes todas las cuestiones administrativas, de liderazgo, todo lo que tienes que resolver de lo mismo, pues se te puede pasar también, ¿no?, de liso y estar ubicando qué sucede con los colaboradores. Entonces, el aplicarlos este instrumento, pues ya te va a permitir ir descartando quién puede tener esta problemática y quién no, y entonces sí llamar a entrevista a las personas que requieren una atención más especializada, comentarles que está esta obligación patronal y dirigirlos pues a atención ya especializada para la salud mental. En el punto número 6 tenemos que practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial cuando existan signos o síntomas de que se está presentando. No se trata aquí de practicar a todos los trabajadores exámenes psicológicos, ¿no? Y entonces yo como patrón digo, a ver, aplícame examen a todos estos trabajadores a ver para conocer cómo están. No. Es más, ni siquiera como patrón puedo canalizar a alguien, obligar a alguien
a que le hagan una evaluación. Yo como patrón, cuando identifico que hay un estrés postraumático o el riesgo psicosocial, violencia laboral, mi obligación es canalizarlo con el psicólogo, ya sea del Seguro Social o sea algún psicólogo particular, y el psicólogo, de acuerdo a su propia evaluación y diagnóstico, decidirá si es necesario hacer las pruebas psicológicas, las evaluaciones psicológicas. Pero esto será solo para la atención del afectado. No se trata de que, a ver, Mayra, por favor, evalúame a este muchacho y pásame los resultados para ver cómo está, ¿no? No es lo que dice la norma. No se trata de que el patrón diga, a ver, me cae gordo, vamos a ver porque su personalidad así, ¿no? No, si yo lo voy a canalizar es para que el psicólogo de la empresa, el psicólogo particular o el psicólogo del Seguro Social diga si es necesario aplicar instrumentos, y los resultados de esos instrumentos él los tendrá que utilizar para hacer un tratamiento psicológico de acuerdo a sus necesidades. Entonces, como empresa, yo por eso hace rato les decía, es necesario que nosotros tengamos registro de todo lo que estamos haciendo. Yo lo mandé y el psicólogo dijo que si era necesario aplicar un instrumento, que se le aplicó y que va a estar en un proceso psicológico, terapéutico. Y que yo lo tenga como respaldo, ¿no? Pero no se trata de, a ver, psicólogo, me mandas un reportito cada mensual, ¿no? Para ver qué te dice mi trabajador. No. Bueno, ya vamos a terminar casi con las obligaciones. Una de las últimas es difundir y proporcionar información a los trabajadores. Ya los mencionamos, se les tiene que informar la política que se va a implementar dentro de la empresa para prevenir estos riesgos. Se les tiene que informar las medidas que se van a implementar también. Y los mecanismos que van a existir en la empresa para presentar quejas de manera anónima, ¿sí? Hay algunas plataformas que ya se les venden a las empresas y te permiten de manera anónima que tus colaboradores levanten ahí la queja o la denuncia en caso de estar sufriendo algún tipo de abuso o de violencia laboral. Entonces, también se les tiene que dar a conocer los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo psicosocial. De manera general, cómo está la empresa, cómo estamos en liderazgo, cómo estamos en comunicación. Todos estos resultados es importante que todos los colaboradores lo conozcan. Y las posibles alteraciones de salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Y también concientizarlo de ver si tienes problemas de sueño, si duermes de más, si sientes estresado, todas las alteraciones que puede sufrir su salud si se encuentran presentes o expuestos a algún riesgo psicosocial dentro del trabajo. Entonces es muy importante mantener informados a los colaboradores de todas las medidas que se están tomando, no nada más porque la norma lo marca, sino porque también es abrirles a ellos las posibilidades de acercarse en caso de que requieren ayuda, ¿sí? De que puedan hablar y decir, me está sucediendo esto, y que sepan que la empresa pues ya está también obligada a escucharlos, a apoyarlos y a buscar promover su bienestar emocional dentro de su trabajo. En el punto anterior, en el 6, se me pasó un detallito. Hablaba también de exámenes médicos. Yo solo abordé los psicológicos. En el punto de los exámenes médicos, no es obligación de la empresa como tal que cuando está haciendo captación de personal para contratar, les pida como tal los exámenes médicos, ¿no? Pero sí es recomendable que al menos venga una evaluación médica de los que voy a contratar, para conocer cuál es su estado de salud. Y no porque no vaya a contratarlos por estar enfermos o sí por no estarlo, no, sino para tener un antecedente de lo que puede pasar con ese trabajador y que el mismo trabajador tenga monitoreada su propia salud, ¿no? Porque muchas veces, y más como mexicanos, estamos acostumbradísimos a que vamos al doctor hasta que ya no aguantamos un dolorcito, ¿no? Entonces ya no puedo con eso, entonces voy y resulta pues que ya está muy avanzada la enfermedad que tengo. Entonces, si cuando estoy haciendo la captación de personal puedo pedir esta evaluación médica, entonces yo podré estar al pendiente del trabajador y decirle, ¿sabes qué? Pues necesitas atender tu salud, ¿no? O sea, no vaya a pasar algo más grave después por ti, o sea, no por la empresa, sino por el mismo trabajador
de que pueda atender un problema de salud que ni siquiera haya él mismo detectado. Entonces es deseable, no es obligatorio, pero es deseable que cuando pase esto lo pidamos. Incluso de los colaboradores. ¿Sabes qué? Ve al seguro, por favor, y con tu médico familiar, pues pídele que te haga un exámenes generales, ¿no? Examen de orina, examen de sangre, un examen general de evaluación, como para que tú mismo conozcas tu estado de salud. Y si se está presentando alguna problemática, la puedas atender. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de enfermedades aquí en México, como es los triglicéridos, que son una enfermedad silenciosa completamente. Y entonces es rarísimo que alguien se dé cuenta que tiene los triglicéridos altos. Pero un riesgo que tiene es que en cualquier momento le da un infarto y no supo ni por qué le dio el infarto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que mandemos a los colaboradores a hacer exámenes médicos, no regularmente, ¿no? O sea, no es que cada año tengas que presentarme uno, pero es para que ellos mismos puedan monitorear su salud y que no vaya a suceder, por ejemplo, que le dio un infarto y entonces digan, es que tenía mucha presión en la empresa y le dio un infarto, ¿no? No, le dio un infarto porque tenía los triglicéridos en 400, 500, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, y no lo atendieron. O el mismo trabajador nunca se dio cuenta o no. Y es que digo, en México es bien común eso, que vamos al médico hasta que de veras ya no aguantamos algo. Entonces, el poder pedir exámenes médicos nos puede apoyar a evitar algo más grave más adelante. ¿Tenemos preguntas ahorita? No. Bien. El 8, esta es la última de las obligaciones del patrón, que es llevar los registros correspondientes, la carpeta de evidencias. En esta carpeta de evidencias, ahorita no lo vamos a abordar así tal cual, ¿no? Como lo dice la norma. Pero tendrá que venir, la carpeta de evidencias empieza con una identificación de la empresa, razón social, lugar del centro de trabajo, colaboradores, y después vendrá una descripción de puesto de cada uno de los trabajadores. Y entonces, puesto de vendedor. Este puesto se dedicará a repartir el producto para que se pueda distribuirse adecuadamente en todos los comercios donde se promociona. Y entonces así vamos haciendo nuestra carta de obligaciones en ese puesto, ¿no? Descripción de puesto, perdón. Entonces, cuando tenga esa descripción de puesto, ahora viene la ficha del trabajador. Bueno, ese trabajador es tal, tiene tales estudios, está capacitado para esto y es quien hace esto, ¿no? Vive en tal lado, tarda 15 minutos en llegar del trabajo a la empresa y de la empresa, no, perdón, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y entonces poder identificar cada uno lo que está haciendo, ¿no? A ese trabajador me pidió permiso para ir a la escuela de sus hijos. Entonces, cuando pues, la empresa le da el permiso, el trabajador se lo firma, ¿no? Y entonces se mete allí en ese registro correspondiente de las evidencias. Porque muchas veces puede ser el patrón muy buena onda, ¿no? Y sí ve. Pero cuando pasa un problema, entonces la empresa nunca me apoya. ¿Y cómo le compruebas que sí? Por eso es importante llevar todos los registros. Para decir, mira, exactamente has pedido tantos permisos y aquí están por tu puño y letra, ¿no? Están firmados. Otra allí es lo que les decía de que el trabajador diga dónde vive, qué ruta toma generalmente para llegar al trabajo y cuánto tarda en hacerlo, es porque si bien es cierto, la empresa se va a hacer cargo de, por ejemplo, si lo secuestran en la fiesta, después puede desarrollar un estrés postraumático, ¿no? Y si bien es cierto, esa ya no es obligación de la empresa atenderlo con recursos de la empresa, pero sí tendrá la empresa que mandarlo a que tenga un tratamiento. Pero entonces eso no ocurrió en los 15 minutos que tarda de la casa a la empresa. Porque si ocurrió dentro de esos 15 minutos, entonces la empresa sí tendrá que ser responsable, y que si el trabajador no tenía seguro, entonces la empresa tendrá que apoyar al trabajador para que pueda tomar un tratamiento psicológico para poder superar cierta cosa. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante el llevar registros. Todo tiene que quedar registrado. ¿Qué día hubo una capacitación? ¿Qué día hubo una comida de trabajadores con sus familias?
qué día hubo un partidito de fútbol entre todos los empleados, ¿no? O sea, el escrito, los trabajadores que participaron con su puño y letra, les digo nombre, cargo y firma. Y fotografías cuando se pueda, ¿no? Como para decir, mira, la empresa está cumpliendo con la norma y hemos hecho esto, y aquí están las evidencias. Puedes checarlas. Igual, hace ratito me mencionaba la maestra que cuando se implementa la norma, se le tiene que avisar al trabajador lo que se está haciendo, ¿no? Cuáles fueron los resultados de los exámenes que ellos hicieron. Esa misma, cuando le regresamos los resultados a los colaboradores, esa reunión también tiene que quedar registrada, en el que tal día se tuvo una reunión con los trabajadores y se les informó cuáles fueron los resultados de la aplicación de los cuestionarios. Estuvieron tales empleados y se dio por tal consultoría o tal personal de la empresa. Entonces, es importante que tengamos registros de todo, sobre todo para evitar problemáticas cuando tengamos una revisión ya en forma. Y bueno, también nuestros colaboradores tienen ciertas obligaciones ante la norma, obviamente son obligaciones muy básicas. Tienen que observar las medidas de prevención, ¿sí? Por eso también es importante darles a conocer de qué trata la norma, ¿no? Es como la norma también de seguridad e higiene. Tenemos que darles a conocer a los colaboradores que tienen que usar su casco, que tienen que usar sus audífonos, sus botas, y que pueden recibir alguna amonestación en caso de que incurran en el incumplimiento de esa norma, específicamente de seguridad e higiene, ¿no? Y ya la empresa determinará cómo los incentiva, cómo los sanciona si no están promoviendo el cumplimiento de la norma de seguridad e higiene. Entonces, los trabajadores también en esta norma están obligados a acatar las medidas de prevención que la empresa establezca. Ya ven que se va a entregar su política de prevención, se les va a dar a conocer a los colaboradores. Entonces, si ya la conocen, están obligados a apegarse a esas medidas de esa política de prevención. Se tienen que abstener también de realizar obviamente prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable. Tienen que ceder a participar para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, es decir, permitir que se haga la aplicación de los instrumentos necesarios para detectar estos factores de riesgo psicosocial. También están obligados a informar si alguno de sus compañeros, si su jefe, inclusive si su subordinado está llevando a cabo prácticas opuestas a un entorno organizacional favorable, y a denunciar si hay violencia laboral, obviamente utilizando los mecanismos que la empresa establezca. Puede ser un buzón de quejas, una plataforma anónima, inclusive alguna evaluación anónima puede ser también, para que el colaborador pueda denunciar estos actos. Informar por el escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene haber presenciado o sufrido algún acontecimiento traumático severo. Si tuvo algún accidente dentro de la empresa o en el camino en el que se dirige a trabajar, es obligación del colaborador dar a conocer que sufrió este acontecimiento, para que el patrón lo derive a atención. Y bueno, también deben participar en los eventos de información que proporcione el patrón y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la presente norma. Entonces, todas estas, como pueden ver, también son obligaciones que los trabajadores tienen que llevar a cabo. ¿Qué actos se consideran como violencia laboral? Lo que es el hostigamiento, el acoso psicológico. Esos dos principalmente los que veíamos en su momento. Por ejemplo, el que tu jefe te falte al respeto, eso es hostigamiento. Que te diga, eres una tonta, no haces bien tu trabajo, no sirves para esto. Eso es violencia psicológica y es hostigamiento. Acoso. También, mientras más empoderes a un trabajador para que éste se sienta con la libertad de hacer su trabajo, vas a obtener mejores resultados.
Y hay ciertos patrones que son muy acosadores en el sentido en el que ya hiciste esto, ¿a qué hora lo hiciste? O sea, no te permiten trabajar en tu libre espacio. Entonces están hostigando siempre, acosando siempre, en el que tú cumplas con lo que tú ya sabes que debes de cumplir y que además cumples sin necesidad de que te lo estén diciendo, ¿sí? Pero cuando te lo están diciendo, y además de una manera en donde ya hay una falta hacia tu persona, donde a lo mejor el tono de voz es elevado, donde la forma en cómo se dirigen a ti, cómo se expresan hacia ti no es la correcta, o que hay una amenaza, si no haces esto te voy a despedir. Además hay mucha gente mucho más inteligente que tú que quiere trabajar, o gente mucho más preparada, puede sonar a lo mejor un tanto irreal si no nos ha tocado vivir, pero la realidad es que existe, y en México y en nuestras empresas se da este tipo de situaciones, y eso ya se considera como acoso, como violencia laboral. Tan existe que, bueno, el gobierno ha estado trabajando en que se implemente el diseño de esta norma, en la implementación, y pues ahora en el seguimiento a ver que realmente los centros de trabajo están cumpliendo con lo que la norma indica. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Para los que están en vía remota, la pregunta fue que cuál sería un ejemplo de hostigamiento o de acoso laboral, de violencia en el trabajo. Sí, seguimos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, hasta aquí, antes de pasar a los beneficios, ¿no tienen ninguna duda? ¿Algo en lo que les gustaría que profundicemos un poco más? ¿Todo bien? ¿Por allá? ¿En línea? Me voy un poquito desplazado, entonces por eso no tardan un poquito las preguntas. Ah, ok. Entonces, ok. Bueno, en resumen, vamos a resumir todo esto de lo que hemos hablado ahorita el día de hoy, José y yo. La aplicación de la norma 035 ya está vigente, ¿sí? A partir del 28 de octubre de este año, todas las empresas tienen que aplicarla. ¿En qué consta la aplicación? De 1 a 16 trabajadores, todos obligatoriamente tienen que detectar los factores de riesgo psicosocial, y si son más de 50 trabajadores, tienen que detectar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el ambiente laboral o las condiciones organizacionales de esa empresa. Tienen que tener todos también obligatoriamente una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, y tienen que poder determinar quiénes de sus colaboradores tienen estrés postraumático y derivarlos a atención psicológica cuando así lo requieran, ¿sí? Entonces, en resumen, esas son las principales obligaciones que tiene el patrón para el cumplimiento de esta norma. Las sanciones, pues ya las platicamos, desde 50,000 hasta 500,000 por colaborador, por cuestión de la norma que no haya sido aplicada. Entonces son sanciones altas. Los beneficios, para no quedarnos nada más así como asustados, ¿no? Los que tenemos empresas o los que tenemos colaboradores, ¿qué beneficios reales va a traer esta norma? Tanto al colaborador, como a la empresa, como al entorno social, porque es importante. Cuando estamos haciendo el estudio de una organización, podemos hacerlo desde los 3 niveles, desde el nivel macro, que es toda la organización completa, todo lo que es el liderazgo, la comunicación, la administración, cómo se administra esa empresa. Podemos hacerlo desde el nivel intermedio, cómo son los equipos de trabajo, cómo se relacionan las personas entre ellos, cómo se llevan los departamentos, qué relaciones hay entre interdepartamentos. Y podemos hacerlo también desde el nivel micro, a nivel individual. ¿Qué está pasando con este colaborador que antes era el mejor y hoy siempre llega tarde? Y además viene despeinado, viene desalineado y ha cometido errores lo que nunca antes cometía. El estudio de esas 3 cosas nos permite entonces tener un entendimiento global de la organización, y como pueden ver, la norma está enfocada a atender esos 3 niveles de estudio de la organización, desde qué pasa con el liderazgo, qué pasa con los jefes, qué pasa con la comunicación, qué pasa con la violencia, si es que hay violencia dentro de la organización, qué pasa con los equipos de trabajo, con la comunicación entre los colaboradores, y qué pasa, qué le pasó
de manera particular a ese colaborador que quizás tuvo un evento traumático y que eso no le permite estar desempeñando su trabajo de la manera más óptima posible. Entonces, al aplicar todo lo que son los procesos de recursos humanos adecuadamente a esta norma, estamos cumpliendo con la norma. Y al cumplir con esa norma tenemos beneficios, bueno, de manera sistémica. En primer lugar, pues bueno, nos libramos de una multa, ¿no? Entonces, pues obvio y natural que al ser multados vas a tener un impacto como organización. En segundo lugar, te está obligando a poner en orden todo aquello que a lo mejor no tienes en orden dentro de tu organización y que requiere estar bien estructurado para que pueda haber unos resultados fructíferos dentro de la misma. Te está obligando, por ejemplo, a tener un manual de puestos, cuando a lo mejor, pues tú sabes qué tiene que hacer cada uno de tus colaboradores, pero no lo tienes por escrito. Y entonces cuando tú ya contrates a alguien, ya vas a poder por escrito darle a conocer qué es lo que tiene que hacer dentro de ese puesto. Entonces eso ya es una ventaja para la organización, ¿sí? A nivel administrativo y también para el colaborador, en el sentido de que va a tener conocimiento de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿sí? Y en el sentido también de que va a ayudar a que exista una comunicación más fluida entre el colaborador y entre el patrón. Entonces nos va a traer la norma esos beneficios. Administrativamente obliga a poner en orden todas las cuestiones de recursos humanos dentro de la empresa, y eso va a impactar obviamente en que los colaboradores tengan un mejor desempeño, en que se pongan la camiseta de la empresa, que den una mejor atención al cliente, a que exista menor rotación. ¿Y qué pasa cuando tenemos menor rotación de personal? Pues entonces vamos a disminuir también la necesidad de estar reclutando constantemente, lo cual es muy costoso para la empresa. Vamos a asegurarnos un punto muy importante, de tener a los mejores candidatos, a los mejores trabajadores del mercado dentro de nuestra empresa. Y eso nos hace ser una empresa que se diferencia de las demás, nos hace ser competitivos dentro del mercado laboral. Entonces, tiene beneficios para la empresa, ya se los mencioné ahorita, tiene beneficios también para el colaborador, en el momento en el que se siente más satisfecho con su trabajo, en el que se siente más motivado, en el que se siente reconocido, en el que se siente más empoderado para poder tomar decisiones dentro de la empresa, en el momento en el que se siente que está desarrollándose profesionalmente. Imagínense un colaborador que tiene 20 años en el mismo puesto de trabajo, haciendo 20 años lo mismo y nunca ha sido promovido. Es más, ni siquiera le dieron el reloj de reconocimiento de los 5 años, ¿no? O una carta, algo que le haga sentir al trabajador motivado. Pues es como inhumano, ¿no? No sentirse aburrido, y no sentirse sin ganas, 20 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es por eso importante que las empresas evalúen el desempeño y con base en eso puedan desarrollar un plan de vida y de trabajo para ese colaborador. Aunque ya ahorita estás en este puesto, si tú logras el cumplimiento de estos objetivos y sales bien evaluado, entonces puedes ser ascendido al siguiente puesto con un incremento obviamente de salario, con mayores responsabilidades, permaneces en ese puesto durante cierto tiempo y así sucesivamente vas a ir creciendo dentro de la organización. Entonces eso hace que el colaborador quiera permanecer en la organización y además que el colaborador vaya creciendo profesionalmente dentro de la organización. Hay unas empresas, voy a emitir nombres, pero hay unas empresas que inclusive tienen sus universidades, ¿no? Y sus colaboradores, entran en un determinado puesto y terminan siendo gerentes de esa empresa. Pero esa misma empresa le invierte a la capacitación de ese colaborador y sus colaboradores son excelentes posteriormente porque van creciendo, porque están en constante capacitación y entonces lo que la empresa invertía en estar reclutando y capacitando constantemente a personal que constantemente está rotando, pues mejor lo invierte en capacitar a ese personal, en desarrollarlo y en que ese personal vaya resolviendo los conflictos o las necesidades que la empresa va teniendo. Y finalmente, pues también va a tener esta norma un impacto
de manera social. Si tú como individuo ya te sientes desarrollado en el ámbito laboral, te sientes feliz en tu trabajo, te sientes satisfecho, pues vas a llegar a tu casa y vas a llegar con como una actitud, llamémoslo así, diferente, ¿no? Una actitud en la que puedas contribuir. Entonces voy a tomar este tiempo ya para dedicarlo a mis hijos, o para irme a hacer ejercicio, o para ponerme a hacer lo que a mí me gusta en mi espacio libre y de esparcimiento. Y eso garantiza entonces también pues que tengamos mejores ambientes también dentro de casa, con los amigos, fuera del trabajo. Le permite al colaborador el estar en un ambiente laboral sano, sin duda va a permear también en todos los demás ambientes en los que ese colaborador se desempeña día con día, en casa, familiares, en el ejercicio, en todo lo que haga en su persona y su ambiente en el cual esa persona se desenvuelve. Entonces, pues seguramente dentro de unos años vamos a empezar a ver los resultados de la aplicación de esta norma también ya a nivel nacional. Como vamos a ver, va a ser interesante ver si se logra también con ello disminuir, por ejemplo, los índices que yo les ponía al principio, ¿no? Del nivel de estrés y cómo el burnout, por ejemplo, ya se tiene estudiado como alguno de los infartos están relacionados con el burnout. Entonces, ¿qué impacto ha tenido esta norma ya a nivel de salud pública, de salud en todo nuestro país? Entonces, esos son los principales beneficios. Como pueden ver, es una cadenita, es un sistema en el que si efectuamos un cambio dentro de una parte de la organización, se va a ver beneficiado el resto de la organización, y si dentro un colaborador se ve beneficiado, pues también ese colaborador va a tener un impacto afuera de la organización. ¿Sí? Sí, ¿Quieres agregar? Pues es que realmente todo abona, o sea, todo lo que podamos hacer porque la empresa esté mejor, abona a la empresa y abona al trabajador. Sí, hace ratito comentaba de que no somos como muy afines a hacernos estudios generales, ¿no? Como cada año para saber cómo está mi salud. Yo creo que como empresas tampoco estamos acostumbrados a hacer una evaluación de nuestro entorno laboral. Y finalmente esta norma, o lo que los cuestionarios nos van a permitir, es, así como aquel trabajador que se hizo los estudios, no sé, química sanguínea 6, ¿no? Y supo que traía los triglicéridos altos, o el colesterol, o el azúcar se le estaba elevando un poquito y entonces podía tener riesgo de diabetes. Justamente esto mismo nos puede pasar al aplicar los cuestionarios. Podemos ver como por dónde estamos mal como empresa y entonces poder atacar ese punto para que la empresa se mantenga sana. No se trata como de decir, voy a partir de cero y entonces voy a tener que hacer esta implementación y quién sabe cuánto me voy a llevar y cuánto me va a costar y demás, ¿no? Muchas cosas de esto ya las estamos haciendo, solo que ahora hay que documentarlas. Y las que no estoy haciendo, pues hay que implementarlas por un bien de la empresa y por un bien del trabajador. Justamente con la frase que terminamos, allá vamos, ¿no? Dice, si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. El servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión cuidará de la reinversión y la reinversión cuidará de tu futuro. O sea, es una cadenita que podemos nosotros desatar y que a lo mejor de momento decimos es que es muchas obligaciones y lo que hace el gobierno por querernos estar como tener oprimidos y demás, ¿no? Pero si realmente vemos los beneficios que tiene la norma y que el aplicarla puede ser beneficioso para la empresa y para el trabajador, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, aparte que es obligatorio, pues. Realmente va a impactar en la productividad, en la calidad, en la atención al servicio, y todos estos indicadores impactan directamente sobre el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Al asegurarnos que estamos aplicando esta norma y que estamos, entre otras obviamente también que la empresa debe cumplir, pero esta suma mucho al cumplimiento de los objetivos de la empresa, porque viene a poner orden a toda la empresa en los recursos humanos, que finalmente, como lo dice esta frase con la que está cerrando José,
el cuidado de la salud de los colaboradores, del bienestar de los colaboradores y de que nuestros colaboradores estén trabajando satisfechos de nuestra empresa, nos va a llevar finalmente al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Con eso me gustaría cerrar. No sé si quieres agregar algo más, ¿tienen algunas dudas? Pues más bien vamos a ver si hay dudas aquí del público o en internet. Sí. ¿Es dirigida a nuevas empresas o también a cuestiones de gobierno, independencias de gobierno? Por el momento solamente es para iniciativa privada. Todas las empresas privadas tienen que cumplir con esta norma, por el momento. La pregunta que nos hacían era que si iba dirigida a las como iniciativa privada o a toda la estructura del gobierno. Ya dijimos que es a la iniciativa privada. Sí. Se entiende que bueno, ya entró en vigor esta norma el pasado mes de octubre. ¿Se tiene conocimiento de más o menos a partir de qué fechas pudiera ser esta revisión que se haga a las empresas sobre el seguimiento de la aplicación que se está dando a la norma? Empezando el año. Empezando el año, o sea, tenemos mes y medio prácticamente. Pues es que en realidad ahorita ya debería estar aplicado todos estos procesos, porque se publicó en el año 2018 y entonces algunos eran aplicables a partir del 2019, o sea, se les dio como todo ese año a las empresas para que pudieran ejecutar todo esto antes de que fueran evaluados. Y a partir del 2009 entra completamente en vigor. O sea, algunas condiciones se tenían que cumplir hasta el 2019 y algunas hasta el 2020, pero ya ahorita ya tienen que estar en el cumplimiento de todo esto. Entonces se estima que a partir de enero ya empiezan las revisiones. Digo, la cuestión de la pandemia también vino, sabemos, a todos en general, a toda la población, a traer modificaciones a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Entonces estamos en ese proceso de adaptación, pero si ya las empresas tienen que estar en el cumplimiento de la norma desde el 28 del mes pasado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan en redes sociales, dice: la norma considera que debe haber un psicólogo en cada empresa o dependencia para poder medir el clima laboral. No. No es obligatorio. No es obligatorio. Inclusive la norma lo puede aplicar en el área de recursos humanos, las personas que tú ya tienes contratado. Aquí lo interesante, y por lo que también es recomendable que se pueda consultar a un profesional en esta área, es porque finalmente los cuestionarios te van a indicar en qué nivel de riesgo está tu empresa y te van a indicar que, de acuerdo a ese nivel de riesgo, supongamos que está en rojo, ¿qué tienes que implementar? Y por ejemplo te dirá, tienes que implementar medidas para mejorar el liderazgo, pero no te va a decir qué medidas para mejorar el liderazgo tienes que implementar. Eso ya un profesional te ayudará a generar las estrategias para mejorar el liderazgo en tu empresa, las estrategias para mejorar la comunicación, dependiendo de los resultados o de los factores de riesgo que se hayan detectado dentro de cada empresa. Pero no es obligatorio que sea un psicólogo el que evalúe o que contratas a un psicólogo específicamente para eso. Sí te ayuda a resolver mucho la situación, porque cómo generar las estrategias si no tienes como el conocimiento de todo lo que es la cuestión de los recursos humanos o de los entornos organizacionales. Sí, ahí aparte de la pregunta que tenemos en redes sobre si es obligatorio contratar a un psicólogo, ya lo dijo la maestra Mayra, no es obligatorio tener psicólogo en la empresa. Finalmente, si la empresa está cotizando con el seguro tiene ese servicio. Entonces, cuando es necesario que el trabajador necesite una atención psicológica, se puede hacer hacia allá. Como conocemos los tiempos del seguro y que de repente nos mandan citas hasta muy de allá, ¿no? Entonces ahí ya sería cuestión de que la empresa se pusiera de acuerdo. Si el cuestionario marca que alguien necesita atención, entonces sería ver cómo le hacemos para de manera particular poder atender este caso. Pero eso solo podríamos saberlo una vez que tengamos aplicado el cuestionario. ¿Cómo para qué quieres un psicólogo en la empresa si tu área está en verde? Entonces, eso ya, una vez que lo detectas, entonces tendrías que buscar las estrategias. Eso, lo que dice la maestra es cuando
ves que tienes problemas en esa área, la misma consultoría que estás contratando o tu área de recursos humanos podría contratar a alguien externo que les pudiera ayudar a implementarla y nada más, ¿no? O sea, como decirme, a ver, salí mal en el liderazgo, salí mal en esto, salí mal en aquello, ¿cómo aplico estrategias para hacerlo? Ay, perdón, un punto importante, no se puede ser juez y parte. Sí. Entonces, si ya tenemos que aplicar esto, pues es recomendable también tener quien te asesore en la aplicación de esto y que los colaboradores puedan ser sensibilizados por una persona externa de la organización. Recomendable, no es obligatoriedad, pero no es lo mismo que tú como colaborador llegue de recursos humanos, que a lo mejor es tu jefe directo y te diga, contéstame esto. A lo mejor puede ser que el colaborador se sienta, como decía José, híjole, me van a correr, o mejor voy a de esto, voy a decir otra cosa, porque pues es la misma, mismo jefe quien me la está aplicando. Aquí llega una persona externa que no conocen, que haga la sensibilización, que se genere la empatía en el grupo y que aplique los instrumentos necesarios, ¿no? Con esa conciencia de, mira, esto es para mejora, es para ayudar a tu organización, es para que puedas estar en un ambiente laboral más favorable. Y entonces que el colaborador se sienta con mayor confianza de ser honesto ante las respuestas que va a imprimir. Bueno, de por sí el cuestionario que maneja la norma tiene ahí como ciertas trampas, obviamente, para que esté validado y esté estandarizado y que se corrobore que efectivamente el trabajador está haciendo honesto. También podemos aplicar cualquier otro instrumento de evaluación, pero tenemos que apegarnos a los lineamientos que nos indica la norma. Es decir, la norma nos indica los porcentajes que tiene que tener para que sea un cuestionario estandarizado y que cuente con la validación necesaria para poder ser aplicado. Es decir, se tiene que someter a toda una revisión estadística, el instrumento que yo decida aplicar por mi propia cuenta para que pueda ser considerado o tomado en cuenta por la norma. Y si no queremos aventarnos todas esas cuestiones estadísticas de estandarización y validación, pues entonces podemos aplicar los instrumentos que la misma norma diseñó y que ya vienen ahí como anexos dentro de la misma. Igual respecto a esto que comenta la maestra Mayra, aquí en Michoacán tenemos, bueno, casi en todos los estados, pero específicamente aquí en Michoacán tenemos el Colegio de Profesionales de la Psicología. Entonces, si lo que necesitan es asesoría, pues se pueden acercar. Justamente la maestra Mayra es la jefa de ese departamento en el área laboral, y entonces podría tener un apoyo del Colegio de Profesionales de la Psicología para poder hacer esta implementación y no como que les toque pagar todo un personal como para hacer la implementación de esta norma. Preguntan, ¿cómo se puede identificar que un trabajador sufre burnout y quién lo diagnostica? La norma, los cuestionarios lo dicen. Por eso el primer paso es aplicar los cuestionarios, porque los cuestionarios son los que nos van a decir qué es lo que la empresa necesita implementar. Y además también el colaborador empieza a actuar de una manera diferente a como lo hacía constantemente. Como les decía hace rato, por ejemplo, si el colaborador siempre llegaba bien alineado, bien peinadito, bien guapo, bien perfumado, y de repente lo empiezas a ver que de un tiempo para acá ya no va tan arreglado, va desalineado, que siempre está bostezando, eso es un indicador. Si generalmente no cometía errores en su trabajo y recientemente está cometiendo muchos errores, es otro indicador. Los colaboradores también se pueden dar cuenta de que están, como se dice, burnout, quemados, es pues porque o duermen mucho o no duermen nada, o también se ven impactados en sus cuestiones y sus hábitos alimenticios y en el estado de ansiedad constante. Bien, pues entonces también sería todo de nuestra parte. De todos modos quedamos abiertos a dudas, sugerencias o lo que se necesite para este caso, ¿no? ¿Tiene el teléfono del Colegio de Profesionales? Pues si gustas poner la presentación anterior, por favor, ahí pueden encontrar nuestros datos de contacto. Está el del maestro José Álvarez, de su servidora Mayra Cortés, número telefónico
Cualquier duda relacionada a la norma o cualquier cuestión de recursos humanos o de psicología laboral, pues quedamos a sus órdenes. Y como mencionaba José, bueno, pues soy representante del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues ahí está mi número telefónico y con todo gusto podemos atender. Si quieren que platiquemos más en profundidad en relación a la norma, la verdad es que es una norma muy enriquecedora, tiene muchos puntos de mejora en todas las empresas. Yo, bueno, personal me siento muy contenta de la implementación de esta norma, sé que va a traer grandes beneficios a todas las empresas y grandes beneficios también a la sociedad en general. Entonces, son muchos temas los que hay que platicar bien a fondo, y entonces si requieren asesoría, requieren platicar, conocerlos más a detalle, pues este es mi número telefónico y con todo gusto ahí podemos atenderlos de una manera más profunda. Y pues nada, agradecerles la atención en esta charla breve en relación a la norma que tuvimos el día de hoy, agradecerles su tiempo, su atención y pues nos hayan escuchado un ratito. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.